Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y habíamos quedado la vez pasada hablando acerca de Lot, huyendo de Sodoma y Gomorra. Y estuvimos hablando no solamente de en sí la historia, que la historia pues es bastante fuerte. O sea, estamos hablando de que Sodoma y Gomorra no solamente era Sodoma y Gomorra, o sea, eran dos ciudades enormes, pero alrededor habían otro montón de ciudades y todo ese poco de montón de ciudades no son mencionadas porque son más pequeños y porque la gente sobreentendía en aquel entonces que la región de Sodoma y Gomorra incluía todas esas ciudades, pero todas fueron devastadas. Y es que en todas esas ciudades no había gente buena, no había una sola persona que fuera realmente buena. O sea, todos eran un montón de pecadores, tenían la mente ya corrompida al punto de que valía la pena destruirlos porque ya no tenían remedio ni salvación. Y es un poco impactante ponerse a pensar en eso porque el mismo Jesús dijo que en los últimos tiempos sería como en Sodoma y Gomorra. Eso significa que en nuestros tiempos, o sea, actualmente, así estamos. Significa que de un país entero, son muy pocas las personas que realmente son buenas y que se van a salvar. O sea, va a ser muy chocante en el tiempo del fin cuando se den cuenta las personas que cuando iban a la iglesia y había un montón de gente ahí dentro, en realidad, de todo ese montón de gente que había ahí, de un montón de gente alrededor, los que son buenos y los que se salvan eran contados con la mano. Aquella señora muy viejita que estaba allá en una esquina orando por todos, se salva. Aquel muchacho que estaba allá en aquella esquina y que era muy entregado a Dios, se salva. Y todos los demás, pues no. Entonces va a ser muy chocante y la Biblia nos revela esto para generarnos la idea de cómo va a ser en el final del tiempo, cómo va a ser todo el planeta Tierra. También vemos, porque les había dicho varias veces que no solamente hay que ver el papel que juega eh, los hijos de Dios, o sea, la historia normal que uno lee acerca de Abraham, acerca de Lot, sino también lo que hay de trasfondo, lo que está por detrás de. Y vemos a los ángeles que vienen con Lot y primero lo analizan y lo estudian para ver si realmente ese hombre es tan bueno, o sea, merece ser salvado como dice Dios o no, porque para los ojos de los ángeles Lot estaba igual de corrompido y las hijas también. O sea, si ustedes se ponen a pensar, Lot había cedido a sus deseos de avaricia y se había ido a un lugar que él sabía que era perverso. Había dado sus hijas en matrimonio con tipos que eran bien malos y perversos. Estaba en una ciudad en la que él sabía que si esos dos hombres se quedaban en la plaza, les iban a hacer un daño, en vez de haberse ido al desierto como hizo Abraham. Eran tan corrompidos, pero tan corrompidos que la historia al final termina con la esposa de Lot volteando a ver a Sodoma y Gomorra, que sí, Satanás le jugó sucio, le habló al oído, le hizo recordar no solamente las riquezas que estaba dejando atrás, sino también a la familia, las hijas que se quedaban ahí atrás. Y entonces desobedeció a Dios y volvió a ver atrás. Sino también a las otras dos hijas que se quedan vivas con Lot y después terminan en un acto incestuoso teniendo hijos con su papá. O sea, estaban bien mal de la cabeza, estaban bien jodidas de la jupa, no estaban sanas ya. Entonces, pónganse en el lugar de los ángeles. Los ángeles veían entonces a estos tipos, a Lot y a toda su familia, y decían, no, pues estos están igual, o sea, estos, y legalmente mejor también volárselos, o sea, ¿qué le pasa a Dios? Que quede diferente tienen ellos de todos los demás. Entonces tuvieron que mandar a dos ángeles a que convivieran con Lot, a que hablaran con Lot, a que estuvieran ahí, a que vieran la nobleza que aún le quedaba a Lot y entendieran que era el contexto en el que se encontraba y no que él fuera malo. Y así va a ser en el tiempo del fin. Nosotros estamos bien dañados de la cabeza. Y también ponernos en el lugar de Satanás. Satanás sabía que se venía un Mesías. Según la profecía que había dicho el puro principio en el Génesis, iba a venir a aplastarle la cabeza, a derrotarlo. Entonces él no podía permitir que ese Mesías naciera. Ese era digamos, el primer plan satánico que tuvo después de la caída. Evitar a toda costa que naciera el Mesías. Y la única forma de hacerlo era por medio de dos.
O lo mataba a punto de nacer, o mejor aún, mataba a los que podían llegar a tener a ese Mesías, porque era algo lógico para él que el Mesías no podía nacer de un montón de pecadores, o sea, no iba a nacer en medio de Sodoma y Gomorra. Él tenía que nacer de un linaje de la gente buena. Entonces Satanás sabía eso. Así que las posibilidades que habían en aquel entonces eran solo dos, o Abraham o Lot. Ya nada más, eso era todo lo que había en el planeta Tierra. Todos los demás estaban corrompidos. Había gente buena, pero estaban corrompidos. Entonces, si lograba engatusar a Lot y a Abraham, los podía corromper y el Mesías no iba a nacer. Esa era la suposición de Satanás. Entonces viene y vamos a continuar y llega el capítulo 20 y encontramos una historia muy curiosa que se repite. Recuerdan que Abraham se había ido a Egipto por el hambre y en Egipto le había dicho a su esposa, di que eres mi hermana. Y entonces cuando dijo eso, los egipcios volvieron a ver a Sara y vieron que estaba muy bonita. Y le dijeron al faraón, el faraón dijo, ah, no manches, bueno, y nos la llevamos. Y se llevó a la esposa de Abraham, la tomó como esposa. Y cuando estaba ya por ahí del tiempo de que pues iban a hacer aquello que ustedes saben, le cayó un sueño de Dios y le dijo, vea, si usted hace eso, le vuelo la culpa. Y aparte también todas las maldiciones que le han caído en su reino han sido porque usted se llevó a la mujer de este hombre. Y que el rey, el faraón, dijo, oye, pero yo qué culpa tengo, estos dos fueron los que me engañaron, o sea, qué buen hijo tiene usted, porque ellos son los que me están haciendo la torta y yo me la voy a comer. Entonces Dios le dice, no, 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 por eso es que te estoy avisando, para que usted no la haga porque usted actuó bien. Recuerda toda esa historia y entonces libera a Sara y se la devuelve a Abraham y le dice que se fuera de su tierra. ¿Recuerdan esa historia en la que metió las patas a Abraham diciendo técnicamente una mentira? Porque no era mentira, Sara sí era como su hermana porque son primos, pero pues se estaba engañando. O sea, la mentira es engañar y en ese sentido Abraham estaba mintiendo. Y aún así Dios lo protegió y actuó en favor de él. ¿Recuerdan toda esa historia y todo lo que explicamos? Pues que se va repitiendo. O sea, ¿por qué no aprenden? Les cuesta. Y va a una tierra de un rey que se llama Abimelech y le hacen exacta y precisamente lo mismo. Y llega Abimelech y sí, Sara podía ser una ancianita ya de casi 100 años, pero aún así estaba muy bonita la Sara. Era tan, pero tan hermosa que aunque fuera una anciana, a los ojos de un rey como Abimelech, y pues todavía merecía que la buscara como esposa. O sea, así de bonita era Sara. Y de verdad la va y la toma y se la intenta llevar a su casa y cuando estaba ya en proceso de pensar y meditar si iba a hacer algo o no con la Sara, le cae el sueño, el mismo sueño que tuvo el faraón y Dios protege a Abraham exactamente de la misma forma un montón de años después de lo que pasó en Egipto, pero otra vez cometió el mismo error y otra vez Dios lo protegió de la misma forma. Porque el actuar de Abraham, es que ese es el punto que hay que ver ahí. El actuar de Abraham, igual que en el caso de Lot, es bueno. O sea, ellos son buenos a los ojos de Dios. Ellos actúan de forma buena a los ojos de Dios. El contexto en el que viven o habitan es el que hace o influye que caigan de esa forma. Entonces Dios tiene el derecho todavía de protegerlos. Y ese es el punto de todo esto. Si nosotros podemos estar o no en el cielo. O sea, los ángeles nos están constantemente viendo como garantía de que si en algún momento Dios nos lleva al cielo, no vamos a ir a hacer un desastre allá arriba. Ese es el punto. Dios nos quiere salvar absolutamente a todos, pero es que hay unos que de verdad no ayudan y no cooperan y por más que uno quiera, no se los puede llevar porque sí, efectivamente ellos van a llegar a ser un desastre en el cielo. Entonces Dios lo había protegido exactamente de la misma forma en la que había protegido a Sara en el tiempo de Egipto. O sea, lo hizo más por Sara que por Abraham, porque Sara era una muy buena mujer y simplemente estaba haciendo caso a Abraham. ¿Y qué culpa tiene ella? Ella tiene que hacerle caso a su marido. En esa época era así y también en ese contexto religioso era así. Entonces Dios protegió a Sara porque Sara era buena mujer.
Y ahora tenemos en el siguiente versículo algo muy chocante, porque recuerdan que les acabo de decir que Sara es una muy buena mujer y que Sara era súper fiel y que por eso fue que Dios la salvó y no le permitió ni en el tiempo del faraón ni en el tiempo de Abimelech que le pasara nada malo. Bueno, yo quiero que ustedes se pongan en el contexto. Estaban tranquilamente en una tienda, se van a donde Abimelech, se la lleva a Abimelech. Abraham se queda pensativo, ay Dios, y empieza a orar. Y del otro lado estaba Agar con su hijo Ismael, digamos que con los dedos cruzados, diciendo, bueno, si a esta se la lleva, si a esta se la lleva Abimelech y la secuestra y se la deja, y pues yo paso a ser la esposa principal. Entonces, y mi hijo pasa a ser el que hereda todo, como debería de ser, porque es el primogénito. Entonces, esto está prometiendo. Y luego que va regresando Sara y que llega otra vez porque Dios la protege y la trae de vuelta a la casa de Abraham. Imagínense en Agar diciendo, no manches, o sea, ya me había librado de esta señora loca porque Sara era muy buena, pero con Agar no, con Agar no era muy buena. O sea, recuerden la historia en la que Agar intenta escapar cuando estaba embarazada. No era porque estaba viviendo un montón de hermosuras y bellezas en el lugar en donde estaba. No, Sara le estaba haciendo la vida imposible. Aunque ella era la que la había metido en esa torta porque nadie la mandó a que se la diera a Abraham. Fue culpa de Sara y fue culpa de Abraham que ellos tomaran esa decisión. Pero Agar era solamente una esclava, ella no tenía ninguna culpa. Entonces, imagínense que vuelve Sara y otra vez la misma quejambrera, la misma envidia de que ella tiene del hijo y que Sara todavía no tiene ningún hijo. Imagínense lo estresante que era para Agar esa situación, porque para ella, aunque era técnicamente la mamá del hijo primogénito de Abraham, también era la esclava de Sara. Y ya, eso era. O sea, ella era una mujer esclava. Entonces fue una vida muy difícil la que tuvo Agar. Y dice en el capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Si él tenía 100 años, significa que Sara, como mínimo, así, mínimo, mínimo, tenía unos 50 y pico de años. Digamos que se casó muy viejo Abraham. Y aún así, ya 50 años, ya fijo se había casado. Imagínense ustedes, entonces Sara tenía como 50 y tantos hijos, era técnicamente una anciana, ya no tenía periodo, entonces no debería de tener hijos. Por eso es que estaba tan sorprendida. Y dice en el versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Y entonces ese es el cumplimiento de lo que le dijo Jesús cuando fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra a visitar a Abraham. ¿Recuerdan que Sara estaba en una esquinita en la tienda oyendo todo lo que pasaba y todo lo que estaban diciendo los ángeles y Jesús a Abraham? Y cuando el ángel, que era Jesús, le dice que iba a visitar a Sara y que ella tendría un hijo, Sara se ríe, o sea, se le escapa una risita mental, interna, acalladito. Y Jesús le pregunta a Sara por qué es que se ríe. Y Sara le dice, no, yo no me he reído. ¿Quién dice que yo me reí? ¿Por qué? No, jamás. Y entonces Dios le dice, no, sí, te has reído. Y Sara asustada pensando, no, hombre, o sea, qué torta, acabo de hacer enojar al que creó el cielo y la tierra. Esto es un tortón. Pero lo interesante es que Dios lo tomó como, como lo que era, una risa burlesca de la falta de fe en ese instante al ver algo que es muy difícil que consiguiera Sara. Pero cuando lo consiguió, Dios le provocó un ataque de risa. Era un ataque de risa tan fuerte que
lo contagió a todos los que estaban ahí, eran las parteras riéndose, las mujeres alrededor, las siervas riéndose, Sara muerta de risa y acaba de tener un hijo, acaba de salir de labor de parto, y ahí estaba muerta de risa. Por eso fue que le pusieron a su hijo Isaac, que significa risa o el que ríe. Entonces es una bonita historia. Entonces el recuerdo de que Dios puede hacer lo que sea, Dios puede hacer llover comida en medio del desierto, así que no hay que tener duda de las cosas que puede hacer Dios. Pero la parte difícil es lo que viene después, y lo leo. En el capítulo 8 dice, y creció el niño y fue destetado. O sea, ya tenía varios, ya tenía por lo menos su año o más. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. O sea, Abraham andaba vuelto loco. Que el hijo decía su primera palabra, hagamos un banquete. Que el hijo era destetado, hagamos un banquete. El primer paso de Isaac, hagamos un banquete. El tipo estaba muy feliz porque para él era su verdadero primer hijo, porque era hijo de Sara a la que había amado. Y en el versículo 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, por alguna cosita, probablemente se había caído o no sé, había cometido un error en algo, pues quién sabe qué había hecho. Y entonces se estaba burlando de él. ¿Por qué? Porque los padres enseñan a los hijos su comportamiento. Y Abraham era muy buen hombre, por eso es que tanto Isaac como Ismael eran buenos hombres. Pero las madres también enseñan su comportamiento. Y por eso es que en el caso de Agar, le había enseñado a Ismael, tal vez no directamente, pero por medio del ejemplo, a que no le cayera muy bien Sara. Y por tanto, tampoco le cayera muy bien Isaac. Y si ustedes lo piensan, no era como que alguien lo había dicho, no era como que era una regla, pero todos sabían que en el caso de Isaac, él era el hijo favorito, él era el que probablemente iba a heredar más del padre y era el que era más de agrado a su papá. Entonces, imagínense para Ismael lo chocante o difícil que fue pensar que no lo querían tanto como querían a Isaac. O sea, es muy triste. Y pensar que su mamá era una esclava en esa casa. O sea, no era una esposa como tal, era simplemente una esclava con la que habían tenido un hijo. O sea, era muy, muy chocante. Ismael debería, o sea, si fuera una persona normal, que usted, yo, cualquier otra persona, debería de en serio odiar muchísimo a Sara y a Abraham porque uno no lo amó como amó a Isaac y el otro, la otra, odiaba o trataba muy mal a su mamá, o sea, quererlos así como que quererlos, no gracias. Era una situación muy fea y ellos no eran los culpables realmente, pero se dejaba ver por medio de estos actos. Y dice, por tanto, dijo a Abraham, o sea, estamos hablando de Sara. Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. A ver, pongan atención lo no mala, pero, o sea, sí mala que estaba haciendo Sara. Le dijo, Abraham, recuerda que todo esto fue mi problema y mi culpa, porque yo fui el que lo jodió y lo jodió y lo jodió para que pasara. Bueno, pues ahora yo creo que usted agarre a ese hijo y lo saque de aquí y que no herede nada, porque él no es hijo realmente suyo, es simplemente hijo de una esclava. O sea, qué mala gente, qué mala persona. No es que estoy difamando a Sara. Sara era muy buena mujer, pero en esto en particular, en serio que se equivocó y metió la pata y sacó todo lo malo que podía sacar y todas las uñas de gata que podía sacar y todo el veneno que tenía de serpiente, todo lo sacó ahí, no le quedó nada, ni una gota. Y todo contra la pobre Agar. Entonces, es muy curioso volver a ver que estos son precisamente los hijos elegidos de Dios y las personas que Dios dijo que eran perfectas, Abraham y su esposa la que protegió de Abimelech y también del rey de Egipto, el faraón. O sea, estos son las mismas personas que Dios protegió y que Dios quiere y que Dios habla directamente con ellos. Estos son los que recibieron la promesa de Dios. Estos son los mismos que está diciéndole que agarre al pobre muchacho,
lo saque de ahí, aunque él no tiene vela y culpa en de esas cosas, él fue la vida que le tocó llevar, y Agar también. Y entonces, ¿qué nos trae a nosotros como lección? Si ustedes se ponen a pensar, a veces no es culpa de uno la situación o el contexto en el que está. O sea, a veces fueron los otros los que tomaron malas decisiones, metieron la pata, se equivocaron y uno es el que las está pagando. Y entonces se ve muy injusto. Se ve tan injusto que hasta usted siente el derecho de enojarse y repudiar y volverse una mala persona. Pero no es así, porque Dios está ahí y siempre compensa esas cosas. La justicia no es que no te pasen cosas malas. La justicia es que cuando te pasan cosas malas, Dios en algún momento, no tiene que ser inmediato, pero en algún momento las va a compensar y va a devolver más. Eso es justicia. Justicia no es cuando agarran a un asesino y lo meten a la prisión durante 27, 37, 67 años para que pague por sus crímenes. Eso no tiene ningún sentido porque la familia no va a recuperar a la hija que perdieron ese día. Justicia es que la familia recuperara a la hija, no solo recuperar a la hija, sino que la recuperara para siempre y toda la eternidad. Eso es justicia. Entonces, eso es lo que hace Dios. Así que no importa las cosas malas que pasen aquí, es una prueba, es dar testimonio a los ángeles de que vale la pena que nos lleven allá arriba. Por eso es que Satanás pelea tanto con nosotros, porque nos tiene envidia, porque él no puede ir allá arriba, él nunca va a estar de nuevo en el cielo, igual que los demonios. Entonces, en el versículo 11, perdón, dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Obvio, él lo amaba. Tal vez no lo amaba tanto como Isaac, pero lo amaba. Él no quería hacerlo y se iba a llevar un pleito de los diablos con Sara probablemente porque no iba a permitir que eso pasara. Pero entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. A ver, entonces Dios lo que le está diciendo es literalmente, hágale caso a su mujer y saque a su hijo, al que usted quiere, ajá, al hijo de Agar, y échelos fuera, como dice Sara, y que no herede nada. Literalmente, déjenlos sin nada, mándelos al desierto sin nada, con pan y agua nada más. Eso es lo que le está diciendo. Imagínense lo difícil que fue levantarse en la mañana para Abraham, volver a ver a Ismael y saber que no lo iba a volver a ver. O sea, era su hijo, él lo quería y ver a Agar y pensar, todo esto fue culpa mía por hacerle caso a Sara en un principio, esta pobre mujer pudo haber sido feliz, pudo haberle dado otro siervo como esposo y que fueran felices, pudo haber estado aquí y servir a Dios, pero no, tuve yo que meter la pata y ahora ellos la están pagando y van a tener que irse al desierto, yo no voy a saber qué va a pasar con ellos, Dios es el que los va a proteger, no yo. O sea, debió haber sido durísimo para Abraham, pero él hizo caso por fe de que Dios los iba a proteger y que era lo mejor. Y efectivamente era lo mejor, porque si se hubiese quedado ahí, habría nacido en Agar cada vez más odio y más odio y más odio contra Sara, y habría nacido en Ismael un odio profundo contra Isaac y capaz habría terminado en un Abel y Caín matándose entre ellos. Entonces Dios quería evitar eso, por eso le dijo que lo sacara. Y ese es el problema. Nosotros a veces metemos las patas, le hacemos caso a Satanás y tenemos tarde o temprano que pagar esas consecuencias. O sea, tenemos algún momento que dar cuentas de eso y no va a ser bonito. Las decisiones que uno tomó no van a ser bonitas, pero si uno le hace caso a Dios, va a salir bien, pero no va a ser bonito ni agradable. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. O sea, piénselo, le dio pan y agua. Y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Póngase en el lugar de Agar. ¿Cuánto tuvo que haber odiado a Abraham? Tuvo que haber odiado a Abraham, tuvo que haber odiado a Sara, tuvo que haber odiado a todos los que estaban en ese campamento, tuvo que haber odiado, quién sabe que hasta Dios tuvo que haber odiado porque, o sea, se lo estaba diciendo Dios a Abraham y por eso fue que lo hizo. Entonces, si ella se dio cuenta de eso, también tenía que estar enojado con todo el mundo, odiar a todos, porque la estaban literalmente mandando a la muerte. Pan, agua en medio del desierto. Se la estaban mandando a morir y sin conocimientos de cómo sobrevivir. Era una muerte casi fija.
Y entonces en el versículo 15 viene algo muy bonito y dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, o sea, a más de una milla, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. O sea, porque él todavía era muy joven, era muy niño. No sabemos la edad de Ismael en ese momento, pero sí, que tuviera 7 años, que tuviera 6 años, que tuviera 10 años, era apenas un muchacho y el desierto ya le había dado una insolación, estaba desmayándose, le faltaba el agua, le faltaba la respiración, iba a morir. Entonces, lo que hizo Agar fue dejarlo desmayado casi en medio, debajo de un arbusto y alejarse para no tener que verlo morir. Imagínense en el odio que tuvo que haber sentido Agar. O sea, yo me pongo en el lugar de ella. Si yo fuera ella, yo no soy un santo. Yo de verdad detestaría a Sara. O sea, oraría, pediría a Dios ayuda, lo que fuera, pero no me caería nada bien. Y, y es bonito lo que dice, oigan. Dice, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. A ver, él lloró pensando en que iba a morir. Y lloró pensando en que su mamá posiblemente también iba a morir. Y cuando dice que él alzó su voz y lloró, lo que está diciendo ahí es que oró a Dios. O sea, Ismael en el momento de angustia más grande, siendo un niño todavía, Abraham le había enseñado tan bien acerca de Dios y le había dado, inculcado tanto eso, que él no odiaba a Dios, aunque le había dado la vida que le había dado, aunque tenía los problemas que tenía, aunque lo había abandonado a su papá y todo lo demás, él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Entonces alzó la voz y oró a Dios. Eso le dio la potestad, la autoridad a Dios automáticamente de protegerlo. No solo protegerlo a él, sino también proteger a Agar. Ese es el punto, eso es lo que la gente normalmente no entiende. Dios está constantemente queriendo ayudarnos. Lo que pasa es que uno no lo deja porque uno hace cosas malas, porque uno no se entrega a Él o porque uno no le ora y le pide ayuda o porque uno no está dispuesto a hacer las cosas como Dios le dice que las haga, aunque duela. Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios, o sea, Jesús, el que había hablado con Abraham y Sara. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, o sea, no la tuya, porque usted no se puso a orar, probablemente se puso a maldecir y a estar triste, pero oyó al muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador del arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces pónganse a pensar por un instante lo que pasó ahí. La vida de Agar era terrible, horrible, como esclava después de haber tenido hijo del jefe, del patrón de todo y no valer ni una peseta y que Sara le estuviera jodiendo la vida y que le estuviera jodiendo la existencia y después le pasa algo peor, lo peor de todo, la mandan al desierto a morirse, literalmente a morirse. Pero en realidad fue la forma en la que Dios encontró para poder ayudarle y salvarlos. Los agarró y los guió hasta un oasis, por así decirlo, donde había una fuente de agua, en donde ellos iban a poder sembrar, tener agua, cultivar, cazar, iban a estar bien. Le enseñó a Ismael el poco tiempo que estuvo con su papá Abraham, lo suficiente como para que aprendiera a cazar y a comportarse correctamente y aprender de Dios y pudo crecer y le dio a Agar la libertad que ella añoraba, la libertad de ser una mujer libre. Y entonces Agar ya era la mamá de la casa y que se va encontrando Ismael esposa y que se casa con la esposa y que tienen hijos. Sí, está bien, le tomó una de Egipto porque ella venía de Egipto y para ella era lo mejor del mundo, pero aún así, o sea, fue una buena mujer,
la que le encontró y tuvieron hijos, tuvieron descendencia, tuvieron siervos, tuvieron personas alrededor y probablemente los aprendió a tratar de una mejor manera porque ella misma fue esclava. Y si hay algo cierto es que si usted alguna vez estuvo en la torta, después cuando ve a otros en esa misma torta, los ayuda. Entonces, Dios técnicamente lo mejor que pudo hacer por Agar fue mandarla al desierto a que se muriera de hambre. Así es como funcionan los planes de Dios. Son difíciles de ver porque uno solo puede ver unos cuantos pasos a la distancia, no puede ver todo el recorrido. Pero así es como funcionan los planes de Dios. Y si usted aprende a confiar en Dios como hizo Ismael y a orar hacia Él y dirigir sus ojos hacia Él, Dios no te va a fallar. Entonces, Diosito me los bendiga y espero que haya sido bonito el mensaje, que estuviera linda la historia y espero que disfruten mucho este sábado. Diosito me los bendiga. Chao.